Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes, damas y caballeros. En este video les voy a mostrar cómo, si tienen aviones de Lego, como esta nave de Star Wars, u otro tipo de aviones, como este avión que parece más de modelo, si ya se les acabó el espacio de repisas o en las mesas, pueden conseguir colgarlos para que se vean un poco mejor, más dinámicos y puedan aprovechar el espacio vertical también. En este video les voy a mostrar los materiales que necesitan, las instrucciones y algunas otras recomendaciones o tips que pueden usar después. Los primeros materiales que necesitaremos probablemente ya los tienen en casa. También un taladro que le pueden pedir a su papá. Y estos materiales que puedes comprar en la ferretería. El hilo para pescar lo tienes que comprar en la tienda de materiales para la pesca. Se llama monofilamento y te lo venden a diferentes resistencias de peso. Primero vamos a encontrar un buen lugar para nuestro avión. Ahora vamos a hacer los nudos que vamos a usar para colgarlo. Van a ser 2 nudos. El primer nudo es un nudo de parada, que este es el clásico nudo que se hace para que no se regrese el hilo de donde lo metamos. Lo apretamos y hacemos un segundo nudo de parada para que quede bien asegurado. Ahora vamos a hacer el nudo deslizante y este es el que vamos a usar para colgarlo, el avión. Tiene una forma tipo pretzel. Y ya es cuestión de jalar las dos extremidades para apretarlo. Aquí batalla un poquito, pero nada más es cuestión de jalar las dos extremidades. Y ya está apretado. Y ese es el nudo deslizante, que se usa para cerrar donde se amarre o abrir el amarre. Vamos a hacer 2 nudos deslizantes, uno por cada extremo del hilo. Ahora, buscando un buen lugar para colocarlos en nuestro avión, hago lo mismo en el otro lado. Coloco el nudo deslizante y aprieto este nudo a partir de donde esté el amarre. Y ahora veo que ya está bien colgado, pero no me gusta la forma en la que queda colgando. Entonces, el truco es cambiar de posición donde están los nudos. Por ejemplo, aquí está el nudo en la derecha y lo recorro hacia la izquierda. Lo mismo en este lado, lo recorro para atrás. Y si nos fijamos, cambia el ángulo en el que cuelga el avión. Ahora cuelgo el hilo sobre la armella, donde me guste, marco con el lápiz y ahora usaremos el taladro. Seguridad primero. Ahora colocaremos la armella. Entonces la enroscamos y disculpen el desenfoque, pero nada más es enroscarla hasta que quede apretadita. Y vamos a colgar ahora nuestro avión. Entonces queremos colgar el avión de un lado más arriba que el otro y empezamos a girar uno de los hilos sobre la armella, que es básicamente esta forma porque casi no se veía. Este método ayuda mucho a que el avión mantenga su ángulo. Lo pudiera dejar así, pero yo lo quiero dejar nivelado, entonces le doy más vueltas. Y finalmente giro un poco la armella para cambiar la dirección del avión. Y ya quedó. Ahora les enseñaré que es fácil desmontar los aviones.
El hilo de albañil es muy útil para hacer las pruebas, practicar los nudos de amarres, pero yo prefiero usar el hilo de pescar para ya cuando los vayamos a colocar en las repisas, porque se ve mejor y es muy resistente. Cuando vayas a taladrar, despeja tu área de trabajo para que nada te estorbe ni ensucies otras cosas. Calcula muy bien dónde vas a poner esas armellas para no hacer tantos hoyos como yo. Y lo que vas a colgar hasta arriba, ponlo hasta más enfrente para que los hilos de lo de abajo no te estorben. Si los aviones que vas a colgar son muy pesados o tienen pintura, ponle tape a los nudos deslizantes para que no se dañen las piezas. Los aviones de este estilo, que son como un cuerpo muy largo con alas, se pueden colgar fácilmente a lo largo o también por las alas. Por cierto, si el hilo te llega a quedar muy grande, dale más vueltas en la armilla. A veces un solo hilo no es suficiente para conseguir el ángulo deseado, entonces aquí puedes usar 2 hilos para estas situaciones. También veo que se pueden usar los nudos deslizables para otra clase de juguetes, como figuras de acción, haciendo escenarios curadas, o también puedes hacer que las figuras parezcan que están volando. Imagínate lo que puedes hacer con un hombre araña o un Superman con los nudos deslizables. Finalmente, también pudieras poner armellas en la pared para colgar ahí tus aviones, o puedes usar ganchos así para colgar aviones ligeritos. Siempre despliega el tren de aterrizaje de los aviones cuando los coloques en la pared para que queden bien derechitos. Pues ya después de varios días de trabajo y prueba de error, esto es lo que les tengo que mostrar. Espero que les haya parecido útil, que les sirva bien en sus propios proyectos. Usen su imaginación. Gracias por su atención.